lo que estoy reproduciendo, ¿no? Que dice Catecismo Menor de Sí, Lutero, introducción. Bueno, para el que no me conoce, soy Juan Oscar Carabajal. En primera instancia, soy estudiante del programa de Diaconía por Extensión del Seminario Concordia de Hiela, de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Estoy también estudiando una licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de La Plata y a su vez, bueno, soy muy interesado de la historia, tengo un diplomado sobre el pensamiento del doctor Martín Lutero, o sea, me interesa mucho la figura de Martín Lutero, ¿no? Como reformador, como teólogo, como exegeta y demás cuestiones. Y además, bueno, ¿no? Estoy interesado también en el ministerio pastoral. Decidí primero hacer el programa de diaconía. Sí, tengo 3 años en la iglesia, pero decidí para empezar el ministerio de esta manera, ¿sí? Entonces, ir conociendo la iglesia paso por paso. Bueno, lo que vamos a ver son 8 clases, ¿sí? Del Catecismo Menor de Lutero. Esta va a ser una introducción. Así que nos vamos a entrar de lleno a el catecismo. Y seguramente, porque estoy calculando que tuve que hacer otra parte más de la introducción, que va a ser una pequeña parte más, que van a ser 15 minutos en la próxima clase, y vamos a comenzar con lo que sería el primer mandamiento, ¿no? Para tratar de distender un poco la primera clase de introducción, porque va a ser mucha información, pero bueno, como saben, esto va a quedar grabado y lo voy a guardar en un drive, cosa de que después, si más adelante ustedes quieren entrar y ver los videos de nuevo, lo pueden hacer. Y además de eso, en ese drive voy a volver a guardar el material este que les mencioné, que era el Catecismo Menor, digamos, de Cusque, el Catecismo Menor que sacó la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, y bueno, los demás materiales extras, ¿no? De Peters y demás cuestiones. Bueno, vamos. Como ven en esta imagen, ¿sí? Acá podemos ver la estructura digamos, del Catecismo Menor de Lutero, ¿no? Eh, tenemos los mandamientos, bueno, también los medios de gracia, la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Que habla de lo que los luteranos tenemos como una estructura del catecismo. Pero bueno, esto para que más o menos tengan una idea de que el catecismo hace un fuerte énfasis en tres cosas, ¿no? El lex credendi, lex vivendi y lex orandi, ¿sí? Que estas tres cosas tienen que ver con lo que la iglesia cree, con lo que la iglesia ora y con lo que la iglesia enseña, ¿sí? Y vive, ¿no? Porque, digamos, en esa creencia también vive, ¿sí? Eh, la particularidad que tiene el catecismo, ¿no? Que también anterior al catecismo que hoy tenemos escrito de Lutero, también había un catecismo así por láminas, ¿no? Como se le llamaba al Evangelio de los pobres, ¿no? Que también era una manera en donde había láminas con imágenes, ¿no? En donde representaba el Antiguo, Nuevo Testamento y alguna escena de ellos, y se le explicaba a través de esa imagen a la gente, digamos, alguna, alguna doctrina. ¿Bien? Bueno, ¿por qué decidí arrancar de esta manera, hablándole de esto, ¿no? De un Dios en conversación, ¿no? Porque creo que si no vamos a la parte principal, ¿no? De todo, digamos, de todo lo que trata el catecismo, ¿no? Con este primer anuncio, no podemos entender el contexto completo del catecismo, ¿bien? Entonces, por eso para mí es necesario que ustedes entiendan esto de un Dios en conversación, ¿sí? Bueno, tenemos acá
un libro de Robert Cole, ¿sí? Que se llama Martin Luther and the Enduring of Word of God. Sí que es un libro que habla sobre la palabra de Dios, ¿no? Y Robert Cole, cuando habla de esto, ¿no? A ver, quiero sacar un cachito de esto para acá. Hablando de la religiosidad, ¿sí? De la Edad Media, de lo que sucedía en la Reforma, dice que la Iglesia decía que el hombre toma la iniciativa en la relación con Dios, ¿no? Que también se lo manipulaba ejecutando ritos externos, casi mágicos, por así decirlo. Dios es uno entre múltiples figuras celestiales, ¿sí? Que uno veía a los santos, a la Virgen y demás cuestiones como seres trascendentes antes que el propio Jesucristo, ¿no? Por allá Erasmo de Rotterdam, ¿no? Un teólogo católico de la época, decía que se le daba más prioridad a la Virgen María que a Jesucristo, ¿no? Y la relación indirecta con Dios, medida totalmente por un sacerdote, ¿no? Es decir, yo le pedí al sacerdote que haga tal cosa o tal otra, porque nosotros somos indignos y el sacerdote mediaba, digamos, a, por cada una de las peticiones que tenía la gente, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguno quiere mencionar algo en particular o vio algo que le interesaría comentar o algo por el estilo? Sí, Leonardo, levantaste la mano, ¿no? Sí, pero una pregunta es sobre cuando presentaba la imagen, que tenía Sí. alguna figura y veo el corazón y veo que en el grupo de WhatsApp, como a ver si me podría explicar un poquito del significado de esa imagen. Ah, de la Rosa de Lutero. Sí, Muy ¿qué bien. significa? Lutero puso la rosa, digamos, el símbolo primero de la cruz negra en el centro. Voy a poner rápido, perdón que corra, pero lo voy a hacer para... no hay ningún problema. Aunque vayamos un ratito para atrás. Ahí se ve, ¿no? Acá tenemos la cruz negra que representa la muerte de Cristo, ¿no? Un corazón rojo que representa la esperanza, el sacrificio de Cristo. La rosa, ¿sí? Que blanca, que representa, digamos, la limpieza y pureza. El celeste, el cielo. Y el dorado, ¿no? La eternidad. Digamos, por así decirlo, es un lenguaje simbólico, ¿no? De lo que Cristo hace en nosotros y, digamos, lo que hizo su sacrificio por nosotros, ¿no? Obviamente que ese símbolo tiene que ver con esa particularidad. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, pasamos a otra cuestión. Bueno, bien, cualquier cosa. Bueno, ahora el Dios de conversación, ¿no? Robert Cole, en The Genius of Luther Theology, dice lo siguiente. Dice, Lutero insistió en que Dios es una persona que habla y disfruta de la conversación con las criaturas humanas que él ha moldeado para escucharlo y responder. Dice, Dios creó a sus criaturas humanas para ser sus compañeros de conversación. Dice, su primera conversación con las criaturas humanas se extendió tanto como Adán y Eva confiaron en Dios y se deleitaron en charlar con él. Dice, la ruptura de esta comunión de conversación entre Dios y las criaturas humanas es la esencia del pecado. Alberto Rincón, te voy a pedir por favor si podés apagar tu micrófono o silenciarte. Ahí está, muchas gracias. Eh,
sí, seguíamos. La ruptura de esta comunión de conversación entre Dios y las criaturas humanas es la esencia del pecado. Dice, tal como Dios moldeó a Adán y Eva para conversar con él en tarde fresca del Edén, del mismo modo él hace de pecadores sus hijos por medio de la acción recreadora de su palabra. Es decir, entendamos que Dios nos creó para tener comunión con él, ¿no? Y el hombre, a través de romper esa comunión y conversación entre Dios y nosotros, eh, ahí esa ruptura es la esencia del pecado, ¿sí? En donde en donde Adán y Eva prefirieron escuchar a la serpiente antes que Dios. Entonces, eso hizo una ruptura de un Dios que tenía conversación y tenía una comunión íntima con el ser humano, en donde el ser humano, bueno, rompe esa comunión. ¿Bien? Y bueno, acá tenemos algunos versículos bíblicos bueno, me gustaría leerlos, ¿sí? Para que más o menos vayamos adentrándonos en toda esta cuestión, ¿no? Dice Juan 1, del 1 al 2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Perdón por la falta de ortografía, no sé qué pasó ahí, que se me fue, me parece. Bueno, sigue. Génesis 1, del 1 al 3, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Vemos acá, ¿no? Este Dios de conversación, ¿no? Creando todo lo, digamos, lo conocido, ordenando la tierra y además de eso dando luz, ¿no? Y acá vemos esta ruptura, ¿no? En Génesis 3, del 1 al 4 y el 8, ¿no? Que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, dice, perdón, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Acá, ¿no? Es algo muy particular que me gustaría destacar del texto, ¿sí? Que vemos que eh, la serpiente, muy astuta, desafía a la palabra de Dios, ¿no? Y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer dice, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está del medio, no. Y entonces la serpiente le dice que no va a morir. Y ustedes ven ahí y claramente podemos observar cómo la palabra de Dios desde el principio ha sido transgiversada, ¿no? Y sobre todo el diablo nos vive engañando y mintiendo, ¿no? Y a veces nos dice, pero Dios no dijo eso. Pero ¿cómo puede ser de que, ¿cómo se llama? De que les dijo que una manzana los va a matar? No, es imposible, ¿no? Una manzana no los va a matar, ¿no? Y ustedes fíjense cómo juegan con esa astucia, ¿no? De la razón, ¿no? De decirle que no van a morir, que miren, todo lo demás.
pero también de que esa ruptura, esa desobediencia, hizo que no quieran oír la voz de Dios y le dé miedo y desobedezcan. Sigue el texto de Juan 1, 14 al 18 y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Después sigue Romanos 10, del 6 al 10, y dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Leo Romanos 12 del 1 al 2 y luego escucho algún comentario, o bueno, si hay algún comentario en el chat, lo leo, ¿sí? Romanos 12 del 1 al 2, ¿sí? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver. Dice, disculpe, me regreso en un momento. Hermano, por favor, apagar su micrófono. Sí, por favor. A ver si hay algo más. Bueno, para los que entraron tarde, si entraron tarde, sí, por favor les pido que pongan el presente ahí, ¿sí? Que antes de terminar la clase vuelvo a revisar todo y ya terminaría y quedaría en los presentes, ¿sí? Para que tengan el presente, ¿no? Que no se me pase a mí. Bueno, visto que no hay ninguna pregunta y nadie levantó la mano, vamos a seguir. Recuerden levantar la mano. Si alguien tiene una pregunta, pueden levantar la mano, ¿sí? A ver si me trabó. A ver qué pasó. Ahí está. Claro. Bueno, acá comenzamos con la introducción ya, directamente, ¿no? Miren este versículo, ¿no? Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida, ¿no? Dice el Proverbio 4:13, ¿no? Y después en Deuteronomio 32:46 al 47 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de la ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué interesante, ¿no? Acá que vemos dos particularidades, ¿no? Del Antiguo Testamento, que es retener la enseñanza y el consejo, ¿no? Y el otro, retener la ley, es decir, retener la palabra de Dios, retener el conocimiento y guardar sus mandamientos, ¿sí? Así que, a ver, Diego, el último que puso, dice Diego, a todos presentes. Por favor, poné tu nombre y apellido porque a mí me figura como Diego nada más, ¿sabes? Disculpa. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aparentemente.
Otra vez me está pasando lo mismo, chicos, porque se me traba. Ahí está. Vamos, ahí está. Bueno, seguimos con la enseñanza de la fe, ¿no? Como vemos en la Biblia, ¿no? Que la enseñanza de la fe era muy importante, ¿sí? Dice, los padres deben enseñar las palabras de Dios a sus hijos para que no se olviden del Señor que los sacó de Egipto a la tierra prometida, ¿sí? Que podemos encontrar esa enseñanza en Deuteronomio 6, del 4 al 12. No sé si alguien recuerda lo que se llamó el Shema, ¿no? La enseñanza primordial que hoy, hasta el día de hoy, dicen Shema Israel y la mayoría de los judíos saben cómo responder, ¿no? Es una enseñanza que se les grabó. Eh, Después, Jesús, en Mateo 5:2, Jesús enseña, ¿sí? Y después, por ejemplo, los discípulos se hacen bautizando y enseñando, Mateo 28 al 19. El Señor le da el don de pastor y maestro a la iglesia, ¿sí? Efesios el 4 al 11. La iglesia está reunida en torno a la enseñanza de los apóstoles, dice, ¿no? Hechos 2:42. Los pastores deben ser aptos para enseñar, según 1 de Timoteo 3:2. Y Pablo se identifica a sí mismo como un maestro de los gentiles, ¿sí? En 1 Timoteo 2:7, 2 de Timoteo 1:11, e instruye a Timoteo a enseñar la sana doctrina, ¿sí? Encontrás esto en 1 de Timoteo 4, del 11 al 16. Bien, vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta. Aparentemente no. Joel Jeremías presente. Ahí está Diego. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, seguimos. Nadie levantó la mano, ¿no? Aparentemente no tenemos ninguna pregunta. Así que sigamos. Eh, sobre todo algo que no hay. Bien. Dice lo siguiente. Nuestras confesiones de fe luteranas, ¿sí? La fórmula de concordia, la declaración sólida, la exposición breve del fundamento, fragmento 8, dice, aceptamos también el catecismo menor y el mayor del doctor Martín Lutero, según fueron escritos por él e incorporados en sus obras, ¿sí? Dice, pues estos catecismos han sido aprobados y recibidos unánimemente por todas las iglesias que aceptan la Confesión de Habsburgo y usados públicamente en iglesias y escuelas y en instrucción particular. Además, ellos contienen en forma muy correcta y sencilla la doctrina de la palabra de Dios explicada con toda claridad para los laicos, ¿sí? Es decir, acá hay un tema que por ahí va a ser bastante controversial para algunos, ¿no? Dice que el catecismo menor contiene en forma muy correcta y sencilla la doctrina de la palabra de Dios. Es decir, vamos a decir que el catecismo menor de Lutero, para los luteranos, no para nosotros, es contiene en forma muy correcta y sencilla la doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? Por ahí, por ahí cuando empecemos a leer el catecismo más adelante, cuando empecemos con los medios de gracia, por ahí esto va a generar controversia cuando recordemos este artículo, ¿no? Entonces, bueno, espero que así no suceda. Pero bueno, a ver, vamos a seguir con el 11. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Lutero y los concilios de la iglesia, ¿sí? Es un escrito de 1539 en donde Lutero habla un poco sobre lo que es el catecismo y lo que es
algunas de las marcas externas de la iglesia, ¿sí? Y en el sexto lugar, Lutero dice, se conoce exteriormente al santo pueblo cristiano por la oración pública en alabanza y agradecimiento a Dios. Donde veas y oigas rezar y enseñar el Padre Nuestro y cantar salmos y cánticos espirituales según la palabra de Dios y la fe genuina, donde además están en boga el credo, los 10 mandamientos y el catecismo, puedes tener la seguridad de que allí hay un santo pueblo cristiano. Bien, Lutero acá reconoce, ¿no?, que de las marcas de la iglesia, aparte de lo que sería digamos, los sacramentos y la predicación del evangelio, ¿no?, de su manera pura, cuando lo dice anteriormente, luego reconoce que hay marcas externas, ¿sí?, que es el tema de el mandamiento, el Padre Nuestro, que se enseñe los salmos y cánticos espirituales según la palabra de Dios, donde se enseña, como dije, el credo, los mandamientos y el catecismo, dice, ¿no? Agrega eso. Que ya vamos a ver lo que significa la palabra catecismo, porque también es necesario comprender el término catecismo y su significado, ¿no? Porque justamente estamos haciendo un curso que se llama Catecismo Menor de Lutero, y si no aprendemos lo que significa catecismo, creo que estamos en el horno, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen antigua, ¿sí?, de lo que es la catequesis, ¿no?, en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿no?, la catequesis bautismal. Y acá vamos a iniciar con algo que se llamaba el secreto arcano, ¿sí?, que era una manera en donde los cristianos guardaban ciertas cuestiones, ¿no?, de la fe cristiana para los que no eran creyentes. Por eso es que aparecen los diferentes mitos, ¿no?, que los cristianos tenían sexo entre ellos, que se acostaban entre hermanos, decían, ¿no?, porque se utilizaba la palabra hermanos y claro, salían las parejas de ahí, el marido y la mujer, y decían que estaban entre hermanos, ¿no? O que se comían el cuerpo de Cristo y que eran caníbales. Bueno, de todo eso, porque claro, obviamente, había tanta hermeticidad dentro del cristianismo en esas primeras épocas, ¿no?, que como le dije anteriormente se llamaba el secreto arcano, que bueno, obviamente que empezaban a relucir estas cuestiones, ¿no?, en la sociedad. ¿Y qué hacen los cristianos? Pero se esconden en catacumbas, le rezan a no sé quién, dicen que comen la carne de no sé quién, se dicen hermano entre todos, y encima de eso se casan, se dan en casamiento con otros, entonces es algo muy raro, ¿no?, muy extraño. Entonces es como que esto de la iglesia también tiene un fundamento, que ahora lo vamos a ir viendo. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algo que les llame la atención o que quieran preguntar o que me quieran comentar o agregar a lo que estoy diciendo? No hay ningún problema, ¿eh? A ver, hay un comentario en el chat. A ver, buenas noches. Bueno, Mónica, buenas noches. Bueno, sigamos. Sí, dentro de la catequesis bautismal, ¿sí?, de estas lecturas de San Cirilo de Jerusalén, podemos encontrar que dentro del proceso de catecumenado, ¿sí?, de la iglesia, primero eran 2 años de prueba para los nuevos conversos, ¿sí? Esto comenzaba un miércoles de ceniza, ¿sí?, con el enrolamiento de catecúmenos, es decir, con la inscripción de aquellos que se iban a hacer cristianos, ¿no? Después pasaba por el proceso de instrucción, oración, confesión y exorcismos, y luego venía eh, la tercera semana de Cuaresma, ¿sí?, en donde había una examinación
preliminar y exorcismo, nuevamente. Luego en la cuarta semana de Cuaresma había una entrega del credo y el Padre Nuestro, ¿sí? Que eso era la traditio de la iglesia. En la quinta semana, ¿sí? De la Cuaresma había una devolución del credo y del Padre Nuestro, ¿sí? Una redención. Ahora, después venía la vigilia pascual, el rito bautismal y la comunión, las dos cosas a la vez. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis para contar un poco más o menos de qué se trata todo esto, ¿no? Cuando los cristianos escuchaban el Evangelio por primera vez y creían, se tomaba el cuidado, ¿no? De que en estos 2 años de prueba, esta es la primera parte, ¿no? Ahora les voy a mostrar la segunda parte de ese proceso de catecumenado de 2 años. Pero para ir explicando más o menos, porque si no, no se entiende así nomás. Cuando la iglesia celebraba el miércoles de ceniza, que era el día que comenzaba la cuaresma, digamos, el tiempo de arrepentimiento de la iglesia, en donde la iglesia empezaba a reflexionar sobre la muerte de Cristo, con el tema de la colocación de las cenizas en la cabeza del arrepentido, ¿no? Y le decía, arrepiéntete, del polvo eres, al polvo volverás. Se empezaba ese enrolamiento de catecúmenos, ¿no? Que luego pasaban por el proceso de instrucción de la fe cristiana, ¿no? De las cosas más básicas, se oraba por la persona aprendía a orar, había toda una confesión, exorcismo, etcétera, etcétera, y después, bueno, había otra examinación preliminar y exorcismo, ¿no? A ver si esta persona aprendió algo. Y el exorcismo obviamente tenía que ver con que había personas en esa época que estaban bajo la influencia demoníaca o seguían a ciertos dioses, ¿eh? Y entonces se oraba por esas personas para que esas personas sean libres, ¿no? de, de esos demonios, pero también eh, para recibir el perdón de los pecados, ¿no? Cuando hablamos de entrega del credo y Padre Nuestro, obviamente se le enseñaba oralmente el Padre Nuestro y el credo, ¿no? Como parte de la tradición de la iglesia. Luego se devolvía ese credo, ¿no? Y el Padre Nuestro como señal de aceptación de, eh, digamos, de la fe cristiana, ¿no? Entonces se consideraba que esa persona estaba apta ya para el rito del bautismo, ¿no? El rito del bautismo se hacía en la vigilia pascual. De hecho, la Iglesia Católica todavía sigue manteniendo esta particularidad, la Iglesia Luterana también, pero se hace para los nuevos creyentes que son más adultos, en algunos casos, ¿no? No en todos, ¿no? Y celebraba luego del rito bautismal la comunión. Esto, entiéndase que era para adultos que recién llegaban a la iglesia, no para los hijos de los creyentes, ¿sí? Bueno, vamos a otro cuadrito y de paso si hay alguna pregunta, Yo tengo una pregunta. sí, No puedo, Dali, no sé dónde está la mano, así que por eso, perdón. Y dale. esto de exorcismo, si estas personas voluntariamente se- eran estudiantes del catecismo, Sí, cómo es eso de que tenía que sacarles un demonio o qué? No entiendo eso. claro, porque en la antigüedad no todas las personas estaban, a ver, digamos, no todas las personas eran cristianas o no practicaban ninguna religión, sino que la mayoría practicaba religiones mistéricas, Ujú. es decir, religiones que tenían que ver en algunos casos con demonios, ¿sí? O sea, seguir a los demonios. Entonces, lo que se hacía era que la persona abandonase
eso, ¿no? Y decía, vete demonio, como por ejemplo en el bautismo de Lutero, ¿sí? Que Ok, no sí. tengo acá cercano, a ver si está, hay un mini rito de exorcismo que dice, sal demonio de esta persona. Porque es decir, vieron que hay un versículo que dice, o somos esclavos del diablo o somos esclavos de Cristo, ¿no? O bueno, o siervos de Cristo. Entonces, o le recibimos a uno o no le recibimos al otro, ¿no? Entonces, a través de eso se le decía, ¿no? Que esa persona abandonaba a Satanás y rechazaba a Satanás y eso era el exorcismo, ¿no? No era ese fuera demonio que hoy conocemos de Ujú. algunas iglesias pentecostales, ¿no? De que imponen la mano y respeto a ellos que son pentecostales, ¿no? Pero el exorcismo era de otra manera, de otra manera muy particular, no era de la manera esa que se dice te reprendo, demonio, fuera, no, sino que se decía, ¿no? Aléjate, Satanás, de esta persona y el Espíritu Santo va a empezar a morar en la vida de esta persona, porque esta Ok, persona ha decidido seguir a Cristo. ok, gracias. Muy bien. Ahora, el otro, ¿quién más tiene? Había tres manos levantadas, pará. Voy a agrandar así veo, porque si no. Está Roberto Herrera, Daniela y Brian. Bueno, no sé quién fue primero, ¿no? Vamos a Roberto. Roberto, A ver, buenas noches. Buenas noches buenas a todos. noches. Eh, una pregunta, ¿y cómo era el proceso del bautismo? ¿El bautismo era por inmersión o agarraban como así como un tazoncito y le echaban el agua? Bueno, según lo que podemos leer, por ejemplo, en la Didache o Didaje, ¿no? Dice que si se podía, si se podía hacer en un río, mejor. Si se podía, o sea, hacer una inmersión a la persona, mejor. Decía, si no se puede, decía, que se haga en una, con agua corriente que se podía estancar en algún lado y se podía bañar ahí. Decía, y si no se puede eso, que se haga en una pila bautismal, ¿no? Como hoy la conocemos, la chiquita, ¿no? En un fuentón, y que se lo moje a la persona. Y si no se puede eso, porque no hay mucha agua, o sea, hacer una aspersión. Entonces, no era la cantidad de agua, sino el ritual, ¿no? Es decir, que se bautice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y con agua. Eso es lo que dice la Che, ¿no? Y que nos dicen los primeros cristianos, ¿no? Como que no era la cantidad de agua, sino el ritual, ¿no? Y lo que significaba, ¿no? El bautismo, ¿no? Como dice Tito 3:5 y Primera de Pedro 3:21, que el bautismo salva, ¿sí? Bueno, Roberto, espero que haya contestado tu pregunta. No sé si tenés algo más. Sí, una consulta. En la iglesia luterana, el bautismo de otras denominaciones es válido. Por ejemplo, si un cristiano de otra denominación se une a la iglesia luterana, ¿consideran su bautismo válido o tiene que volverse a bautizar? Bueno, mira, te voy a mostrar algo. Acá tenemos el himnario luterano, ¿sí? Que es el libro de servicios, ¿no? El servicio divino, cómo se lleva a cabo el servicio divino. Y dice, en una parte, habla del bautismo de emergencia, ¿no? Y dice lo siguiente, perdón, un segundito. Acá va. Dice, se le pregunta a los testigos y a los padres. Este niño o niña, bueno, no importa, ¿ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y si contesta a la familia sí, se le hace la segunda pregunta. Dice, ¿este niño ha sido bautizado con agua? Sí. Entonces, dice el pastor, yo doy por válido este bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dice haciendo la señal.
Entonces, yo te pregunto, ¿no? Si tu bautismo fue en agua y si tu bautismo fue en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tu bautismo es válido. ¿Se entiende? Comprendo. Es decir, por ejemplo, vamos a decir, Roberto, vos sos católico, ¿no? Vos sos católico y vos me decís, Juan, me voy a hacer luterano. Perfecto, vení a la iglesia y vos decís, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, vos directamente pasarías a la confirmación, porque ya tenés el bautismo, ¿no? Obviamente que en esta catequesis, ¿no? De la iglesia luterana lo que va a hacer es enseñarte lo que significa el bautismo, ¿no? Para luego pasar al tema de la Santa Cena y demás cuestiones. Una vez que vos entendés lo que es el bautismo y digamos, conocés el bautismo, ahí pasas ya directamente a la otra parte. Sí, ahora, Roberto, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más? ¿Alguna? No, creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, listo. Daniela, Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? sí, Daniela, se ¿Cómo te están? escucha. Sí, yo quería hacer una aclaración en cuanto al exorcismo. Cuando escuchamos esa palabra, enseguida se nos presentan las películas de Hollywood, del Ujú, exorcista, o de sí, ciertas denominaciones que sí, que están todo el día, todo el tiempo sacando el demonio. Tengo acá el himnario actualmente cuando somos bautizados, el pastor le pregunta a los padres y padrinos, ¿renuncias al diablo y todas sus obras y todos sus caminos? Y ellos, en nombre del bebé que está siendo bautizado, dicen, sí, los renuncio. Y después ya, dice, ¿crees en Dios Padre, crees en Dios Hijo y crees en Dios? Bueno, el credo, ¿no? Eso es un exorcismo. ya, sí, Nosotros tenemos esa idea, escuchamos la palabra exorcismo y ya nos imaginamos todo un show, que sí, bueno, obviamente en el Antiguo Testamento habían muchos endemoniados que Jesús sacaba, pero actualmente en nuestro bautismo también recibimos un exorcismo de parte del pastor. muy bien, exactamente, sí, es así. Por eso le decía anteriormente, ¿no? O somos esclavos de, el diablo o somos esclavos digamos, siervos de Cristo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, obviamente está relacionado con eso. Gracias, Daniela, por el aporte y bueno, si tenés algo más que decir o coso, o comentar o preguntar. Y lo mismo yo soy luterana de cuna. Ah, ¿qué tal? Bueno, Y bueno, también creemos en un solo bautismo, también es una fe, un solo bautismo en Efesios, dice un sí, Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. No creemos en el rebautismo, en que hay que exactamente. volver a bautizar. Como bien lo explicaste vos, si la persona fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús mismo le indicó, no hace falta rebautizar. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Sí, así ya no les quito tanto tiempo porque me parece que vamos a tener que ir cortando, ¿no? Está muy bueno, pero bueno. A ver. Bueno, esto seguía con el rito bautismal, bueno, como les dije, con la vigilia pascual, y venía la última catequesis, ¿no? Como habría dicho Daniela muy bien, ¿sí? Renuncia al diablo y profesión de fe, la reditio simboli, la primera unción ya en el bautisterio, ¿sí? En donde se hacía una unción con aceites, ¿no? Se desvestía a la persona, esto en aquella época, ¿sí? En donde donde representaba que era un nuevo Adán y Cristo crucificado, ¿sí? La confesión de salvación, o sea, una fórmula breve todavía estando en el agua, que actualmente también la hacemos, ¿sí? El bautismo propiamente, la unción con óleo, ¿sí? Como representación del Espíritu Santo. Después se colocaba una vestimenta o una túnica blanca y se le daba una lámpara. Bueno, hoy se hace con velas, pero bueno, se le daba una lámpara. Se hacía una procesión a la iglesia, ¿sí? La congregación lo recibía con el Salmo 32 y luego
se pasaba a la primera comunión de la persona. Bueno, bien, acá es algo interesante, ¿no? Porque esto se hacía fuera de la iglesia, ¿no? Y cuando se hacía esto, era como mostrarle a la persona que la persona ingresaba desde afuera, ¿no? Que entraba a la vida de la iglesia, ¿no? Que nacía a través de, digamos, el agua del bautisterio, ¿no? Que nacía, que la iglesia hacía parir a un nuevo cristiano, ¿no? Algo bastante simbólico y hermoso, ¿no? Que realmente tiene mucho simbolismo, ¿no? Lo de la túnica blanca, lo de la ropa, lo de la vela, que a veces cuando digamos, para gente como yo, que yo por ejemplo vine del catolicismo, ¿no? Que después me hice bautista y luego luterano, eh, fue como, wow, es volver a lo mismo, ¿no? Pero después, claro, uno profundiza y estudia este tipo de cosas y dice, ahora sí entiendo, claro, todo ese simbolismo representa algo que me está enseñando a mí principios de la fe, ¿no? Así que es muy interesante, muy lindo. Bueno, vamos a hablar un poco del proceso del catecumenado. Como le habría dicho anteriormente, bueno, vuelvo a mostrar de nuevo, ¿sí? 2 años de prueba a los nuevos conversos. Recuerden que es miércoles de ceniza, el enrolamiento de catecúmenos, proceso. Bueno, todo lo que habríamos hablado otra vez anteriormente. Y la catequesis mistagógica, ¿sí? Que es la vida sacramental. Que ahí se enseñaban sobre todo los sacramentos, ¿bien? Bueno, ahora vamos a la palabra catequesis, que viene del griego catequeo, ¿sí? Que viene de digamos, un prefijo, que es el prefijo ecos, que significa hacer resonar una voz, ¿no? Es que suene, digamos, y se devuelva esa voz. Eso es muy particular y a ver, voy a utilizar una palabra informal, ya fue, que me voy a poner en catedrático. O sea, qué copado, loco, porque vos te ponés a pensar y vos decís, un eco, o sea, que el eco uno lo escucha, ¿no? Cuando dice hola, cuando está en la montaña, y recibe la voz. Y justamente tiene que ver con lo anterior, ¿no? Con lo que venía explicando de que primero uno recibía, ¿no? Lo que era el, el credo y el Padre Nuestro, y después lo tenía que repetir, ¿no? Y enseñar, y mostrar que uno lo sabía, ¿no? Que recibía esa fe, ¿no? Y esta palabra, el catequeo y esos catecúmenos, la encontramos en Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado, catecúmenos, en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Catecointi, ¿sí? Bueno, ¿qué es la catequesis? También, ¿no? Como habríamos dicho, vamos a hacer ahora más profundamente, digamos ya, digamos, teológicamente y académicamente lo que significa, ¿no? Es un proceso de entrega de la doctrina, es decir, de la traditio, lo que habríamos hablado del Padre Nuestro y del credo, con miras a su devolución, es decir, reditio, ¿no? Y luego, la tarea digamos, del que recibía la catequesis y el que era bautizado, era hacer resonar la voz de la doctrina, el ecos, para que resuene catequeo en la vida del humano. Qué interesante, ¿no? Y esto era lo que habríamos hablado anteriormente de la conversación con Dios y uno, seguramente que más de uno habrá pensado, che, ¿por qué me hablan de esto, no? Y ahí es donde es Dios mismo restaurando su conversación con nosotros, a través de nosotros mismos. Es decir, a través de nosotros mismos ser partícipes de esa voz, ¿no? De resonar la voz del Evangelio y de enseñar nuevamente a los demás la fe. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo más?
Bueno, estamos medio siendo la hora, pero bueno. Brian, levantaste la Buenas mano. noches, hermanos, que el Señor los Sí, bendiga. Me sí. gustaría saber, si hay alguna diferencia entre la primera comunión de lo que es el catolicismo romano y el luteranismo. Esa sería mi pregunta, si hay alguna diferencia. ¿En qué sentido? Por ahí, si es doctrinalmente, nosotros tenemos, o sea, nosotros creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, nada más que para nosotros se llama unión sacramental y ellos creen en la transustanciación, ¿sí? Que es una cuestión aristotélica de que el pan y el vino se convierten, y que no son más pan, son más vino. Nosotros creemos que está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero que está el pan y el vino, ¿sí? Que se mantienen estos elementos. Esa es la diferencia con los católicos. Ahora, la primera comunión, en el luteranismo se da una clase de catequesis, ¿no? Para seguir reforzando, digamos, lo que sería la segunda parte para recibir el otro sacramento, ¿no? El bautismo es el inicial, en donde los padres y los padrinos reciben esta catequesis y luego, digamos, eh, recibirían los niños la instrucción formal luego cuando son más grandes. No sé si respondí a tu pregunta, Brian. Sí, gracias. Bueno, perfecto. Seguimos con esto y, bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar porque es una hora ya y no me quiero extender mucho, más que nada para lo de Argentina, porque son como las 11 de la noche. Así que vamos a ver esta introducción. Bueno, el patrón y el contenido de esta enseñanza se llama catequesis, es decir, de todo lo que vimos anteriormente, ¿no? De griego catequeo, hacer resonar, repicar. Peter Binder, que es uno de los autores de lo que le mandé los materiales, dice, proporciona esta definición para la catequesis luterana, ¿no? Precisamente luterana, ¿no? Enseñar la palabra de Dios y transmitir el idioma de nuestra fe para que los bautizados aprendan a recibir los dones de Dios en el servicio divino, como orar, como confesar y cómo vivir donde Dios los ha llamado en la libertad del perdón de los pecados, con fe en Cristo y amor al prójimo. Bueno, vamos a hacer una plaquita más y voy a cortar. Les pido disculpas que tengan que cortar, pero bueno, lamentablemente, si no, sería muy injusto para la gente de Argentina, ¿no? Pero va a quedar para la próxima clase, voy a unir las dos, ¿sí? Voy a tratar de achicar un poco para que no pase lo mismo, ¿no? Dice las primeras tres partes, bueno, acá ya estamos entrando en el catecismo, ¿no? Ya estamos adentro, ¿no? Las primeras tres partes del catecismo menor, Lutero las heredó y afirma. Esta instrucción o enseñanza no pueden expresar mejor o más claramente de lo que se ha hecho desde el comienzo de la cristiandad y hasta ahora, es decir, en estas tres partes, los mandamientos, el credo y el Padre Nuestro. Dice citado en Peters, en la página 18. Dice, Lutero agrega las otras partes, ¿no? Después vemos, el 14 de septiembre de 1528, Lutero llama al catecismo como un sermón infantil o la Biblia de los laicos. Peters, página 19. Es el resumen de lo que un cristiano necesita para conocer su salvación. Bueno, señores, voy a dejar de compartir. Bueno, creo que hasta el momento llevamos casi todas las placas. Les voy a pedir disculpas de no seguir, pero voy a comprometerme a hacerlo una hora. Pero más o menos creo que se ha entendido más o menos lo que se explicó, porque veo que no hubo demasiadas preguntas, pero sí hubo muy buenas intervenciones de su parte. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta, algo que comentar o algo que decir a lo que yo dije o bueno, agregar algo más?